Hermanos, a todos paz y bien. Estamos en un momento muy importante de nuestro año litúrgico, que es el momento ya inminente de la preparación al nacimiento del Hijo de Dios. Ya esta noche estaremos celebrando la misa de Navidad y llenos de alegría acogeremos al Hijo de Dios que viene a nosotros en la forma extraordinaria, hermosa de un recién nacido. Vamos a leer y a comentar el texto que la liturgia nos presenta para la misa de esta noche. Ustedes saben que hay distintas fórmulas de celebraciones para la fiesta de Navidad. Está la misa de las vísperas, la que se celebra hoy por la tarde, la misa de la noche, o lo que antes se llamaba misa de gallo, y luego la misa de la aurora, en la primera parte de la mañana, y luego la misa del día. Nosotros vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas que narra los acontecimientos de esa noche de Navidad y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz y su entendimiento para poder entrar en contacto con una palabra que es al mismo tiempo una persona y que busca una relación de amor con cada uno de nosotros. El texto del Evangelio es San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 14. Perdón, capítulo 2, sí, versículo del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, hermanas, esta noche de Navidad está caracterizada por elementos que son ricamente simbólicos para nosotros. Una noche de frío que recibe el calor por excelencia, que es el fuego de Dios hecho persona. Una noche oscura que recibe la luz del mundo que quiere brillar. Una noche que es el signo de la historia de la humanidad, que en los pastores asumirá esta actitud de vigilancia para poder reconocer a Dios en un signo hermoso, un recién nacido. Ya en sus orígenes, la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, habla de esta dicotomía entre la luz y la oscuridad. Dice el autor sagrado en el libro del Génesis que las tinieblas cubrían el orbe, pero Dios interviene con su palabra y lo primero que dice es: hágase la luz. La luz es la primera palabra que Dios pronuncia en la Sagrada Escritura, palabra que marca el principio de la creación. Y puesto que Dios vio que la luz era cosa buena,
Recordemos que este adjetivo que utiliza la Sagrada Escritura, tov, no solamente quiere decir cosa buena moralmente hablando, sino que es portadora de una belleza que la hace atractiva y por lo tanto buena. Este es el concepto de belleza que después en griego el autor sagrado traducirá como kalos, una bondad y una belleza que se entrelazan mutuamente en el resplandor del amor. Vio Dios que la luz era bella, que era buena, que era hermosa. Y desde entonces el ser humano nunca ha dejado de amar, de buscar, de perseguir esta luz. Será la misma parábola que escucharemos con el Evangelio de la Epifanía, los magos que van detrás de una luz. Son personas que vienen de otro mundo, son paganos, pero en el corazón llevan el mismo anhelo, buscar la belleza de un Dios que se expresa en la luz como resplandor del amor en su más clara luminosidad. Lo mismo dirá San Juan en el prólogo de su Evangelio. La luz brilla en las tinieblas no la pudieron vencer y se nos invita a ser hijos de la luz. Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo y Jesús nos invita como Él a ser también la luz para los demás. Son estas imágenes tan bellas que acompañan la celebración litúrgica de esta noche tan llena de significados, de símbolos profundos y de sentimientos como la alegría, la compasión, el gozo por estar en familia. Escuchando el texto del Evangelio, inmediatamente nosotros nos vamos y nos remontamos a nuestras experiencias de la infancia en torno al pesebre, un pesebre que, como ustedes saben, debemos a San Francisco de Asís. En este año precisamente, hoy hace 800 años, Francisco de Asís quiso representar el nacimiento en Grecho después de que regresaba de su peregrinación, de su viaje, de su misión de paz en Tierra Santa, quiso regresar y pasando en Italia por un pueblo llamado Grecho, quiso celebrar allí la fiesta de la Navidad y pidió que una cueva fuera arreglada con paja, con todo esto que los evangelios canónicos y los apócrifos nos cuentan del nacimiento de Jesús. Trajo el buey, trajo la mula, la imagen de María y de José, y después en una visión celestial aparece el niño que da consuelo a todos. Gracias a esta intuición de Francisco, que quiere tocar con mano la ternura de un Dios que es amor y solamente amor, es como también nosotros hoy nos podemos reunir en torno a un pesebre hecho en familia, sobre todo con la ilusión de los niños, y volver a recordar también el nacimiento del Hijo de Dios por nuestra salvación. El Papa Francisco ha escrito un documento, El signo admirable, en el que nos cuenta lo importante que es cultivar esta tradición cristiana de poner los nacimientos para recordar que la historia de la salvación está escrita a través de personajes, la estrella, María, José, el niño, la bula, el muey, los pastorcitos, cada uno tiene un lugar en esta historia. Y bueno, al escuchar el Evangelio no podemos hacer menos todo este bagaje emocional, todo este bagaje cultural que también nosotros tenemos por haber nacido en un país con tradiciones cristianas. Y lo que nos dice el texto no es tanto para narrarnos, lo sabemos, ¿verdad? Una historia simplemente, un acontecimiento que sucedió y que se queda fijo y estático en el pasado. No, sabemos que los autores sagrados, inspirados por Dios en cada página del Evangelio, nos han dejado a la misma palabra viva,
al mismo Señor que nos interpela, que se acerca a nosotros en el camino de la vida y que una vez más, como un enamorado, nos vuelve a proponer matrimonio, nos pide compartir la vida con Él. Esto es el matrimonio, cuando dos personas que se aman, que se gustan, que se atraen, se conocen y luego deciden compartir juntos la vida en amor recíproco, en fidelidad. Quieren compartir un proyecto, una historia, un sueño. Y es lo que hace Jesús. Cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio, en cada página, Dios enamorado vuelve a proponernos matrimonio y nos vuelve a proponer un sueño, un ideal, una vida para recorrerla juntos, un sueño para abrazarlo juntos y una causa para hacerla nuestra. Y en este sentido es que cada evangelio no tiene como intención remontarnos a hechos del pasado, sino ponernos en contacto con una presencia viva, con el Hijo de Dios que nos sigue hablando con la intención de, como dice el profeta Oseas, seducirnos, hablarnos al corazón y volvernos a enamorar. El relato que acabamos de escuchar comienza con datos históricos muy importantes. Sabemos que los seres humanos nos movemos en estas coordenadas espacio-temporales. Un tiempo concreto, un espacio concreto en este mundo, una época concreta, gente concreta que de algún modo va dándole a nuestra vida todo ese escenario que son las circunstancias que vivimos. Y el contexto que nos presenta Lucas es el contexto del Imperio Romano gobernado por César Augusto, que sabemos por los clásicos como Virgilio, estos escritores latinos que cantaron las proezas de la antigua Roma, que fue un emperador celebrado por su valor, por su coraje, por su compasión, por su justicia, pero sobre todo porque llevó el Imperio Romano a un periodo de paz. Hay una famosa inscripción que se conserva todavía en Asia Menor, de un periodo muy lejano al nuestro, el año 9 después de Cristo, en Priene, donde se dispone que el año comience el día 23 de septiembre, día del cumpleaños del emperador César Augusto. ¿Por qué? Dice ahí esta inscripción, porque gracias a él todo el mundo gozó de paz. Dice, todo el mundo debe considerar este evento como el origen de su vida y existencia, como el momento a partir del cual no hay motivo para llorar por el hecho de haber nacido. Cuando el emperador César Augusto nos fue dado por la providencia divina como Salvador, que acabó con las guerras y que reorganizó todo nuestro mundo. Ya no hay motivo para entristecernos, ni tenemos motivo para llorar por el hecho de haber nacido. Y por eso el día del nacimiento del emperador César Augusto fue para este mundo antiguo el comienzo de las buenas noticias. Así está escrito en esta famosa inscripción de Priene en Asia Menor, y sabemos que evangelio es evangelion en griego, buena noticia. Y bueno, con este panorama histórico en tiempos de este emperador que llevó el Imperio Romano a un periodo de paz, Lucas entrelaza la historia del hombre con la misma historia de Dios. Dice San Lucas que Jesús nace cuando el emperador ordenó un censo para toda la tierra, un censo que desde el punto de vista histórico no es que nos interese mucho,
Lo que a nosotros nos interesa es el dato teológico que le sirve al autor sagrado para declarar solemnemente, con autoridad, con un modo literario de expresar la veracidad de que el Hijo de Dios ha entrado en la historia universal, que se ha convertido en ciudadano del mundo y que quiso ser contado como un ser humano más. Es de verdad hijo de la humanidad. Y en este censo de toda la tierra, Él quiere ser uno de los seres humanos que pasan también a inscribirse en la historia de la humanidad. Y luego San Lucas nos indica el lugar donde nace Jesús, Belén, una ciudad que sería un pueblo de pastores ubicado en las montañas al sur de la Tierra Santa, en la región de Judea, unos 6-7 kilómetros de distancia de Jerusalén, la capital. El evangelista destaca que José era de la casa y de la familia de David y que tuvo que ir desde Nazaret a la ciudad de la Galilea, al norte, eh, tuvo que ir desde el norte, en la frontera, hacia Judea, hacia el sur, para empadronarse allí. La referencia a este lugar es importante porque sabemos que Belén era el pueblo que según las profecías era el pueblo del Mesías. En el libro del profeta Miqueas tenemos esa profecía que escucharemos, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Éfrata, no eres en ningún modo la ciudad más pequeña, porque de ti saldrá el Señor, el Mesías de Israel. Y bueno, con estas anotaciones históricas y geográficas, San Lucas quiere decirnos también que el nacimiento del Salvador no es un mito, no es un cuento, no es mitología, no es una historia que va allí relegada en el mundo de las fábulas. Sobre todo sabemos que Lucas, que conoce la cultura griega, ha escuchado de estas fábulas entre los griegos, ¿no? Nosotros recordaremos aquellas famosas fábulas de Esopo. Con estos datos, Lucas nos dice, esta no es una historia cualquiera, no es un cuento, no es una alegoría, no, es un evento real. Dios se hizo hombre, se ha hecho una persona de carne y hueso y ha nacido y vivido en un tiempo concreto y real, en un lugar concreto y real. Tiempo y lugar se entrelazan para dar origen a las circunstancias que acogerán el nacimiento del Hijo de Dios. Y luego dice el evangelista que mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Estando ellos allí, dice el evangelista, María dio a luz a su primogénito. Y bueno, María en este sentido aparece como una madre más, comportándose como todas las mamás. Lucas menciona sus gestos premurosos y atentos, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. No ocurre nada milagroso, no hay cosas portentosas, no hay cosas extraordinarias, no hay cosas que llaman la atención. Todo sucede en lo más normal de la vida cotidiana. Una joven madre que se recuesta para dar a luz como todas las mujeres. Esto es importantísimo, sobre todo porque el texto de Lucas quiere recordarnos un texto anterior, el capítulo 7 del libro de la sabiduría. Allí está escrito, recordemos que es atribuido a Salomón, Salomón que es un grande rey y que cuando la gente lo mira con tanto asombro, con tanta veneración, él dice, tranquilos, yo soy un hombre mortal como todos, y escribe en el libro 7 de la sabiduría, también yo soy un hombre mortal como todos, descendiente del primer hombre que fue formado de la tierra. En el vientre materno se modeló mi carne.
Durante 10 meses fui cuajado en su sangre a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Me crié entre pañales y cuidados, pues ningún rey comenzó de otro modo su existencia. Son iguales para todos la entrada en la vida y la salida, dice el libro de la sabiduría. Y con estos datos, San Lucas está recordándonos que así como se expresa Salomón, también Jesús entra al mundo como un hombre más. Nosotros, acostumbrados a tratar a Dios como Dios, siempre lo asociamos con cosas de poder, con cosas portentosas, con cosas maravillosas, con cosas que tienen que ver con las ambiciones más profundas del corazón humano. El poder, la grandeza, el dominio, las riquezas, los reinos que tenemos en la mente, los reinos de estos mundos con castillos y palacios. No, Dios no actúa así, y a Dios no le atraen esas cosas que a nosotros sí nos atraen. Recordemos que durante mucho tiempo la iglesia ha vivido de estas cosas efímeras. A partir de la conversión de Constantino, cuando el emperador se bautiza, hay toda una liturgia del emperador que se cristianiza, ¿verdad? Esas procesiones con los estandartes, las insignias del emperador, los cánticos, con la corte que va precediendo al emperador y el emperador que llega al final de la procesión para ser admirado, venerado. Es una liturgia que después se hace cristiana y se queda como expresión de la fe de la iglesia. Sin embargo, muchas de estas cosas que son expresión de poder y que vienen de un mundo pagano que concibe la divinidad como algo grande, como algo majestuoso, como algo brillante, asociado con el oro, las perlas preciosas, los lugares altos, la ansiedad por mandar, por hacer la propia voluntad. Estas imágenes paganas de Dios se fueron poco a poco metiendo en nuestra propia fe y en nuestra propia liturgia. Gracias a Dios, después del Vaticano II, se hizo una recapitulación que volvió los ojos a la elección divina de la pobreza y de la humildad, la sencillez donde Dios desde siempre quiso expresarse. Todo lo demás, los signos de poder y de riqueza, es lo que nos gusta a nosotros, los seres humanos, y lo proyectamos como algo que es necesario asociar con la idea de Dios. Esta noche Dios desmiente estos impulsos humanos de poder, de riquezas, de dominio, de protagonismo narcisista. Nada de eso. Dios entra en el mundo como cualquier otro hombre mortal. Fue, como dice el rey Salomón en el libro de la sabiduría, recibido por una madre, su primer voz fue también el llanto, y como cualquier otro, tuvo necesidad de ser envuelto en pañales y de ser cuidado y acogido. Entonces, es un texto bellísimo este de Lucas que nos recuerda la profundidad con la que el autor sagrado nos pone en contacto con la pobreza, la humildad y la sencillez de Dios. Un Dios que viene a derrumbar nuestros criterios paganos de concebir la divinidad y que viene a aportarnos esta novedad de un Dios que es Padre, no de un Dios que domina y que somete, sino de un Dios que está al servicio del hombre, no de un Dios que se goza en las liturgias y en las solemnidades, sino el Dios que se goza en el compromiso existencial de sus hijos por sus hermanos más necesitados. Un Dios que nos dice que para amarlo a Él necesariamente tenemos que amar a sus hijos.
Y en este sentido, San Lucas nos recuerda esta pequeñez, esta pobreza de un Dios que ha querido nacer en lo cotidiano de la vida, sin cosas aparatosas, sin cosas grandes. No hay ningún emisario que viene con trompetas al modo de los reinos paganos, no nace en en un palacio, ni en la casa de un general, ni en el templo, hijo de algún sacerdote grande como el sumo sacerdote, no, una jovencita de lejos, del norte, de la frontera con el mundo pagano. Así lo escucharemos también en esa lectura de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Nazaret es el pueblo donde brilla esta luz, un pueblo que está en la frontera con los paganos, dirá el profeta Isaías, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Bien, dice el texto que estando allí le llegó a María el tiempo de dar a luz, tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. Bueno, este texto ha dado mucho a interpretar eh, las, esta figura de José y María que van de puerta en puerta tocando, pidiendo posada, como lo hicieron también los frailes y los primeros misioneros que vinieron a evangelizar con estas tradiciones de las posadas. No es que no hubiera lugar para ellos. La expresión quiere decir más bien que el lugar más conveniente, como las mujeres pobres lo hacían, era el lugar más recóndito, más privado, más cálido. No había lugar para ellos, quiere decir en el lugar más conveniente, no en cualquier lugar, sino allí donde van a parir las mujeres pobres, en la gruta, que es un lugar más privado, un lugar que favorece un poquito un clima de intimidad y claro, un lugar que es cálido tanto por la presencia de los animalitos como por la paja que generan este calor. No son datos de crónica que tenemos que tomar literalmente, son signos, como el Papa en este documento tan bello, el signo admirable, nos cuenta. Todo personaje en esta noche es parte integral de una historia de salvación. Y luego, después de que San Lucas nos cuenta que no hay lugar para ellos en la posada, nos dice que allí dio a luz al niño. Hay hay una tradición de poner siempre al buey y a la mula. No aparece en ningún texto evangélico y sin embargo son importantísimos, tanto que ya San Francisco de Asís, cuando representa el nacimiento en Grecho, en esta noche de hace 800 años, lleva también un buey y una mula. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se asoció la figura de estos dos animales a una profecía de Isaías. En el capítulo primero de su libro, en el versículo 3, está escrito que el buey conoce a su amo y que el asno conoce el pesebre de su dueño. Es un reclamo a Israel que dice, si el buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre de su dueño, ¿por qué tú no has reconocido a tu Dios, a tu Señor? Y fue desde los orígenes de la comunidad cristiana una frase que servía no solamente para echar en cara al pueblo de Israel el desconocimiento del Hijo de Dios venido en nuestra carne, sino también para recordarle a la comunidad cristiana que si se obstina por ideas de poder, de dominio y de riquezas, corre el riesgo de no reconocer a su dueño y Señor que viene en la humildad, en la pequeñez y en la pobreza de un recién nacido.
Y bueno, sabemos que estos detalles en el Evangelio de San Lucas sirven para ese cometido que tiene en parte el evangelista. Recordarnos que con Cristo los criterios cambian. Hay criterios mundanos y hay criterios divinos. El hombre tiene que acoger los criterios divinos para poder entrar en el gozo de los tiempos mesiánicos y tiene que ir descartando los criterios mundanos. ¿Cuáles son los criterios mundanos? Pues esos que nos llevan a buscar las grandezas, el dominio, a estar por encima de los demás, a sacar ventaja de las debilidades de nuestro prójimo, la ley del mercado, la ley de la selva, ese tipo de impulsos mundanos tienen que ceder para que surjan los impulsos, los criterios que este niño hermoso recién nacido nos ha venido a traer. Los criterios del amor. Ese amor, como nos lo cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, un amor que no es egoísta, un amor que no es envidioso, que no se alegra con lo injusto, que goza con la verdad, que espera sin límites, que cree sin límites, que soporta y espera sin límites, ese amor que nunca terminará. Hay una historia que se teje entre la humanidad y la divinidad. Al final, toda esa historia escrita por los hombres grandes y poderosos será una historia que desaparecerá. Y la única historia que permanecerá será la historia del amor escrita en los corazones de los hombres. Una historia de amor que tiene como protagonista un Dios enamorado, un Dios apasionado, dispuesto a darlo todo por su amada, siempre amada, la humanidad. Y por eso Lucas nos da este tipo de detalles, porque él quiere que entendamos que con la entrada de Jesús en nuestro mundo, los criterios tienen que cambiar, porque con su llegada los criterios ya cambiaron. Y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y nuestros criterios, corremos el riesgo de no reconocer al enviado de Dios. Y sabemos que el enviado de Dios está presente, está vivo y real en ese niño recién nacido. Él es el enviado de Dios. Él es la palabra de amor por la que todo fue creado. Él es el Hijo, la impronta, dice la carta a los Hebreos, de la misma sustancia del Padre. Es la gloria de su ser y él mismo ha venido en la humildad y en la pequeñez de un recién nacido. Un niño que si no lo acaricias llora, que si no lo acoges, si no lo cuidas, si no lo alimentas, se muere, no puede vivir. En esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, en esta carne hermosa tomada de María, ha venido el Hijo de Dios. Y es importante para poderlo descubrir como proyecto de vida y como sueño que queremos abrazar, tener la disposición a cambiar de mentalidad. Esta es la palabra en griego que nosotros traducimos por conversión, metanoia, cambio de mentalidad. Y el primer anuncio de Jesús saliendo de las aguas del bautismo es metanoete, conviértanse porque el reino de Dios ya está aquí, ya se acerca. Y para poder entrar en este reino hay que cambiar nuestra mentalidad, dejar esos criterios mundanos que se aferran como chinches en nuestra fe, en nuestra experiencia de amor y que no nos dejan entrar libres en la dinámica de la gratuidad, del don incondicional del amor que Dios nos ha revelado en su Hijo. Los criterios tienen que cambiar para poderlo descubrir a Él vivo y presente, no solamente en el templo y en las solemnidades y en las liturgias, sino como claramente Él nos lo dejó indicado. Lo escuchábamos en esa escena del juicio que nos contaba San Mateo el domingo de Cristo Rey. ¿Cuándo lo hicieron con el más insignificante de sus hermanos? Conmigo lo hicieron. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de criterios para poder descubrir a Dios en la pequeñez, en la humildad, en la necesidad, en la carencia de un pobre y de un menesteroso.
Es importante que a la luz de este evento de amor tan trascendental como es la Navidad, que cuestionemos nuestra fe, porque las estadísticas dicen que el número de cristianos en el mundo y en nuestra patria es muy alto. No todos somos católicos en nuestra patria, pero hay un número muy grande de cristianos y también de católicos, pero este número de cristianos ya no concuerda con las estadísticas, con esas otras estadísticas que nos hablan de los crímenes, la violencia, esas estadísticas que reflejan el maltrato de los migrantes, el maltrato del prójimo, eh, el impulso a aprovecharnos de las carencias y de las necesidades de los más vulnerables. Si de verdad nuestro México fuera tan cristiano como las estadísticas lo dicen, nuestro mundo sería distinto. Tenemos un panorama que nos hace recordar esa noche en la que una pequeña luz vino a iluminarnos. Un panorama mundial lleno de violencias, matanzas, migrantes que mueren tratando de cruzar nuestras fronteras, migrantes sometidos a vejaciones en sus derechos humanos, violencia, nuestra patria que se ha convertido en un panteón clandestino con tantas fosas por donde quiera, mujeres que lloran a sus hijos, tantas personas que lloran a sus desaparecidos, las cifras que aumentan ante la mirada de tantos que pasmados se quedan bloqueados sin saber qué hacer a nivel de todas nuestras estructuras. Es una noche y también es una noche que espera, que anhela jadeante, como dice San Pablo, una creación entera que gime como con dolores de parto, esperando esta ansiada redención, una redención que ya entró en el mundo con la llegada del Hijo de Dios, en la humildad, en la pequeñez de un recién nacido, en un establo de Belén, en una noche, y que se prolonga en el amor comprometido de cada cristiano, una redención que ya entró en nuestra historia y que quiere expresarse en el amor de cada mujer, de cada hombre que le dicen sí a este Dios enamorado, sí a su proyecto de amor, sí a su proyecto, a su sueño de ver realizado en nuestra tierra la construcción de un reino donde los criterios que rigen son los criterios de Dios y de su amor. Bien, hermanos, pues después de que San Lucas nos narra los acontecimientos del nacimiento en esta clave que nos permite entender que los criterios están cambiando, que los criterios mundanos están cediendo ante la llegada de Dios, nos introduce en otro escenario, un campo abierto con pastores. Los pastores son las figuras que en el Evangelio de San Lucas representan a las personas que vigilan. Los pastores no eran al tiempo de Jesús lo que ahorita son para nosotros, esos personajes simpáticos, llenos de ternura que ponemos en los nacimientos con sus corderitos, con sus jarros de miel o de leche. No. En tiempos de Jesús, los pastores eran considerados como parte de esos hombres impuros, segregados de la vida social y cultural religiosa del pueblo de Israel, y había muchas razones para considerarlos así, impuros y por lo tanto así como con desconfianza, porque los pastores llevaban una vida que no era muy diferente a la de sus animales. Vivían así, en situaciones rústicas, en situaciones un poquito marginales, también de pobreza, de descuido, falta de higiene, todo lo que conlleva para la gente que vive entre el ganado.
no podían entrar al templo a orar, no se les permitía ser testigos ante un tribunal, no podían ser personas de fiar, se les asociaba continuamente con historias de asesinatos, de robos, de mentiras, tenían fama de falsos, de deshonestos, de ladrones, eran considerados personas violentas, rústicas, indigentes, marginales, e incluso había rabinos que decían y enseñaban que los pastores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, difícilmente se salvarían. Eran de esta parte de personas que el Mesías acabaría con su llegada. Los curtidores de pieles, los samaritanos, los pecadores, los pastores, los recaudadores de impuestos, y por lo tanto eran personas un poquito así, marginales. Por eso es importantísimo descubrir que son ellos los primeros depositarios de un anuncio de salvación. En las palabras que el ángel le dirige a estos hombres, dice el texto que se llenaron de temor. Claro, porque si es una manifestación divina y en la sinagoga y en el templo y en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel se enseña que esta es una categoría descartada, que Dios tarde o temprano se deshará de ellos, pues claro que se llenan de temor, pero la grande sorpresa es que el ángel no viene a anunciarles desgracias o anunciarles la ira del Señor, sino un evangelio, una buena noticia, un alegre anuncio. Ha nacido para ustedes un Salvador. Su nombre es Jesús, Dios que salva. Estos hombres que esperaban ser borrados de la faz de la tierra reciben un alegre anuncio. Dios para ustedes es salvación. Dios es amor y solamente amor. Dios no juzga por criterios humanos. Dios no se deja llevar por las apariencias que para los seres humanos son fuente de simpatía o de rechazo. No, Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos y a cada uno lo ama con el mismo indecible amor. Y la prueba de este amor es que encontrarán un niño envuelto entre pañales y recostado en un pesebre. Cuando tengas miedo de Dios, cuando tengas duda del amor incondicional de Dios, del ser amor y solo amor de Dios, cuando tengas duda, recuerda el signo. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Cuando tengamos duda del amor de Dios, recordemos el signo que esta noche Dios nos ha dado, el signo de un recién nacido. Ante un niño recién nacido, nadie puede sentirse despreciado, juzgado, desechado, condenado. Ante un recién nacido, todos experimentamos los sentimientos más nobles, más hermosos. Y por eso, en esta noche santísima, Dios envía a su Hijo en la ternura de un recién nacido. Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre deje de temerle. Dios se hizo hombre para contarnos en la ternura de un recién nacido que no quiere nuestro temor, nuestro miedo, nuestra obediencia, sino nuestro amor. Hermanas, hermanos, pues a todos de todo corazón, un grande abrazo de Navidad. Vamos ahora a escuchar a Fray Gil, que nos hará una síntesis y una intervención de lo que hemos aquí meditado. Padre Fernando, paz y bien, muy buenas tardes. A todos también los que participan y gustan de la meditación de la palabra de Dios, pues un feliz augurio de Navidad en esta vigilia que vamos pronto a celebrar cada uno de nosotros. Y
que va a estar enmarcada por el texto que ya has tú comenzado a saborear, ya has comenzado a meditar. Este texto del evangelista Lucas es un texto muy peculiar, es un texto muy bonito porque Lucas es el evangelista que más detalla el nacimiento de Jesús. Además, parece que esta explicación larga del nacimiento de Jesús es fruto de una maduración de la comunidad cristiana. Es fruto de una experiencia ya de fe. Y esto lo vemos palpable, por ejemplo, cuando el ángel anuncia a los pastores. Es decir, este anuncio no parece un anuncio de crónica. El anuncio del nacimiento de Jesús que escucharemos en el evangelista de Lucas no parece o va más allá de un anuncio de crónica. Más bien es un anuncio ya vivido, un testimonio. Recordemos las palabras del ángel, cómo presentan el nacimiento de Jesús. Lo presentan como Salvador, como Mesías y como Señor. Fíjate qué interesante. El ángel cuando anuncia a los pastores, lo anuncia con esta triple presentación a Jesús, como Salvador, como Mesías, como Señor. Tú hiciste también una muy interesante explicación del mundo, tanto bíblico como romano. Esto es muy interesante porque para el mundo helenístico, por ejemplo, ¿quién era un Salvador? Para el mundo helenístico, el Salvador era aquel que hacía la guerra para traer la paz a sus pueblos. Para el mundo bíblico, ¿quién es el Salvador? Pues es Dios, que es el Salvador por excelencia de Egipto. En cambio, para Lucas, ¿quién es el Salvador? Es un niño envuelto en pañales. Qué interesante, es un niño envuelto en pañales. El segundo adjetivo con el cual los ángeles presentan a Jesús es Mesías. Para el mundo helenista quizá este concepto no tiene mucho contenido. Sin embargo, para la Biblia, el Mesías es aquel sobre el cual recae todas las esperanzas de un mundo nuevo. Y para Lucas, ¿quién es un Mesías? Pues es aquel que está contado por este censo entre la humanidad. Es un niño que fue a hacerse censo a Belén por sus padres, contado y perdido entre la humanidad. Y finalmente es presentado como Señor. Para el mundo judío, ¿quién es el Señor? Pues es Dios, ciertamente. Para los romanos, ¿quién es el Señor? Pues es el emperador. En cambio, para Lucas sigue siendo un niño que nace en una gruta, en un pesebre entre animales. Entonces, fíjate qué bonito que este anuncio, como es un hecho de crónica, como lo has mencionado, un hecho histórico real que sale del mito, pero también es un hecho, un anuncio que casi parece una experiencia de fe de Lucas. Como lo extraordinario queda fuera del hecho del nacimiento de Jesús. Lo extraordinario sucede con los pastores, la gloria de Dios, la luz, el coro de los ángeles, etcétera. Mientras que lo ordinario, lo simple, lo sencillo, permanece siempre en la gruta de Belén. Finalmente, los ángeles anuncian la paz a los hombres que Dios ama. Y a quien anuncia la paz por el nacimiento de Jesús, los anuncia a los pastores, como un último anuncio de parte de Dios, que la paz viene del cielo. La paz no es un acuerdo como normalmente lo entendemos aquí entre los hombres, un acuerdo entre iguales, un pacto entre iguales, sino que la paz viene del cielo. Y esta paz donde comienza con los humildes, con los sencillos, porque allí está Dios. Es decir, nunca habrá paz si excluimos a los sencillos y a los humildes. Nunca habrá paz si no hay inclusión de los pobres. Como ya explicabas también tú, como los pastores tenían una mala fama en aquel mundo, en aquel contexto que nos has explicado ya también muy bien. Entonces, bueno, pues que este sea nuestro deseo para esta Navidad, para todos los escuchas de Bajo la Higuera, que sepan que este testimonio ha sido perenne desde hace poco más de 2000 años. Es un testimonio de fe muy bonito, un testimonio de fe que, como tú lo mencionabas, inicia en un evento por demás ordinario, un niño envuelto en pañales. Sí, Fray Gil, pues muchas gracias. Me da mucho gusto también poderte ver y saludar en este día, ya a pocas horas de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y bueno, pues para todos los que nos siguen en Bajo la Higuera, un fuerte abrazo, nuestra oración, el recuerdo afectuoso y cariñoso de nuestra parte para todos ustedes.
En esta noche de Navidad celebraremos la Eucaristía pensando en ustedes con tanto cariño para que ese Dios que se ha hecho palabra, que se hace alimento, llegue también a sus corazones y encuentren ustedes un hogar como el que busca entrar en nuestra vida y transformarla con la fuerza de su amor. Pase bien, feliz Navidad. Ah, sí bien, feliz Navidad.